buen día. Soy Rosa María Teresa Angulo Romero, profesora de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy les voy a presentar, en el orden cronológico que habíamos estado llevando, el pensamiento pedagógico ilustrado. Es una breve panorámica de las ideas pedagógicas de esta época. En primer lugar, aludiremos a algunos aspectos en el contexto político. Recuerdan ustedes que en la Edad Media, que comprende aproximadamente de 1453 a 1789, un régimen absolutista en donde el clero y la nobleza detentaban el poder. En el siglo XVIII, los enciclopedistas D'Alembert y Diderot y los ilustrados, entre ellos Rousseau, van a presentar una revolución pedagógica nacional. El siglo XVIII se caracteriza por esta revolución político-pedagógica. Refiriéndonos específicamente a la educación, esta va a ser laica, gratuita, pero sigue siendo elitista. La intención era liberar el pensamiento de la represión de los monarcas y el despotismo del clero. Entre estos pensadores, educadores, encontramos a Rousseau, Pestalozzi, Herbart y Froebel. Comenzaremos con las ideas pedagógicas de Juan Jacobo Rousseau. Este pensador filósofo nace en Neuchâtel, Ginebra, en 1712 y muere en 1778. El marco histórico donde se desarrollan todas estas ideas es en Francia, la cual fue vencida por Inglaterra. Y España también domina en segundo término. Al este, Suecia, Polonia, Turquía son vencidos por Moscovia, Prusia y Viena. Haremos mención a algunos datos biográficos. Por ejemplo, él fue huérfano de madre, hijo de Isaac, un padre muy desordenado. Tenía muchos libros, ¿sí? Pero era un relojero. Entonces, Rousseau se pasaba la vida leyendo por las noches con su padre. Posteriormente se fue a vivir con una tía, pero pues al paso del tiempo se casa con Teresa, con quien procrea 5 hijos. Pero esta vida desordenada y estas relaciones diversas lo hace también un tanto desordenado y escribe en la enciclopedia, pero tiene muchas ideas y actitudes negativas hacia el grupo. Su obra completa comprenden La Nueva Eloísa, que es una novela, El Contrato Social, publicado en 1762, trata de las ideas sobre la Revolución Francesa, El Emilio o de la Educación, que fue publicado en 1762, Un Paseante Solitario en 1777 y Las Confesiones. Estas fueron escritas entre 1781 y 1788. Para Emilio y para Rousseau, las fases de la educación son las siguientes. La primera, la edad de la naturaleza, comprende hasta los 12 años. La segunda es la edad de la fuerza, de la razón y de las pasiones. Van de los 12 años a los 20 años. Y la edad de la sabiduría y el casamiento de los 20 a los 25 años. Postula sus leyes de la educación a partir de la naturaleza, el ejercicio genético funcional, la satisfacción e interés personal y la ley de la individualidad. ¿Cuáles son las características de esta educación? Primero, impera el sentimiento sobre la razón. Es muy romántico, no pragmático. El sentimiento es primero antes que la experiencia. La instrucción es sensualista, es naturalista. La educación es nacional, individual. Se aprende haciendo. Él critica las posiciones anteriores
sosteniendo que el problema no es que no entienda, o sea, que el hombre no entienda. El verdadero problema es que cree que entiende. Y de todas estas reflexiones postula que el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo pervierte. Continuamos con Johann Heinrich Pestalozzi. Él nace en Zúrich en 1746 y muere en 1827. Sufre gran influencia de Rousseau y sostiene que el objeto de la educación es preparar a los hombres para lo que deben ser en sociedad. La educación debe ser vista desde un punto de vista social. Y escribe el libro para el pueblo en 1774, lo titula Leonardo y Gertrudis. También escribe en 1803 el libro de las madres, en donde él postula sus fundamentos de la enseñanza. Primero, la intuición basada en la observación, una enseñanza objetiva, desarrollo de la observación y el razonamiento, trabajos manuales, pero también trabajos intelectuales. El papel de la madre en esta perspectiva es primordial y el ambiente familiar determinante. Propone para la educación elemental una educación intelectual que incluya la moral, la artística o técnica, la enseñanza de los números y las relaciones motrices, la enseñanza de la forma, arte de observar, medir, dibujar y escribir. Y por supuesto, la enseñanza del lenguaje. ¿Cuál es el método que él propone? Bueno, al tener una fuerte influencia rusoniana, pues se va a guiar por leyes naturales, partir de experiencias intuitivas y comprensibles, elevarse a la comprensión natural, ¿sí? Y general, y que por supuesto el educando se dé cuenta de sus logros. Hablaremos ahora un poco de Johann Friedrich Herbert. Él es un alemán, nacido en 1776 y muere en 1841. Para él el objetivo de la pedagogía es el desarrollo del carácter moral. La enseñanza, por primera vez, debe fundamentarse en la psicología y el método debe seguir pasos formales. ¿Cuáles son estos pasos? El primero, claridad en la presentación del contenido. Corresponde a la etapa de la demostración del objeto. Segundo, la asociación entre un contenido con otro asimilado, anteriormente por el alumno, que corresponde a la etapa de la comparación. Tercera, la ordenación y sistematización de los contenidos, que es la etapa de la generalización. Y cuarta, una aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos, que corresponde a la etapa de la aplicación. Por su parte, Froebel es un alemán que nace en 1782 y muere en 1852. Él es quien propone la creación del jardín de niños y considera que el desarrollo del niño dependía de una actividad espontánea, que es el juego, una actividad constructiva, que es el trabajo manual, y un estudio de la naturaleza. La expresión corporal, el gesto, el dibujo, el juguete, el canto, el lenguaje. Con esto terminamos el breve recorrido del pensamiento y sus principales características del pensamiento pedagógico ilustrado. Ustedes pueden seguir sus actividades y realizarlas en la plataforma donde estarán ya diseñadas para que puedan responderlas. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Hasta pronto.